por allá. Bueno, pues espera un momento. Esta no era mi voz. No, creo que no es. Vamos a controlarla un poco. Esta voz está demasiado alta y Tenemos que bajarlo un poco, subirla, ¿por qué no? Hola, hola, Coca-Cola. Uy, ¿qué tal? Hoy os voy a hacer una lectura de un fragmento del Señor de los Anillos que he escogido porque es una parte en la que Bárbol tiene bastante intervención y me parece que es bastante interesante explorar su voz. Obviamente la lectura va a constar de una propuesta personal, cada uno puede llevar la voz de Bárbol y de cualquier otro personaje de ficción en general, ¿no? Como le dé la gana. Bueno, en este caso, después de la lectura de este fragmento que he escogido, voy a desgranaros la técnica que yo empleo para llegar a esa voz paso a paso, de forma sencilla. Por lo menos lo intentaré. Creo que puede ser bastante chulo y divertido. Vamos allá entonces. Dentro lectura. Despertaron y vieron que un sol fresco brillaba en el patio y en el suelo de la caverna. Unos andrajos de nubes corrían en el cielo, arrastradas por un fuerte viento que soplaba del este. No vieron a Bárbol, pero mientras se bañaban en el estanque junto al arco, oyeron que zumbaba y cantaba, subiendo por el camino entre los árboles. Buenos días, Merry y Pippin. Bramó al verlos. ¿Dormís mucho? Yo ya he dado cientos de pasos. Ahora beberemos un poco y luego iremos a la cámara de los Ents. Trajo una jarra de piedra, pero no la misma de la noche anterior, y le sirvió 2 tazones. El sabor tampoco era el mismo, más terrestre, más generoso, más fortificante y nutritivo, por así decir. Mientras los hobbits bebían, sentados en el borde de la cama, y mordisqueaban los bizcochos élficos, porque comer algo les parecía parte necesaria del desayuno, no porque tuvieran hambre, Bárbol se quedó allí de pie, canturreando en éntico, o élfico, o alguna extraña lengua, y mirando al cielo. ¿Dónde está la cámara de los Ents? Se atrevió a preguntar Pippin. ¿La cámara de los Ents? Dijo Bárbol, dándose la vuelta. No es un lugar, es una reunión de Ents. No muy frecuente, por cierto. Pero he conseguido que un número considerable me prometiera venir. Nos reuniremos en el sitio donde nos hemos reunido siempre. El Valle Emboscado, lo llaman los hombres. Está lejos de aquí, en el sur. Tenemos que llegar allí antes del mediodía. Pues este era el fragmento que había seleccionado para la lectura de hoy. La Land. Ahora que hemos visto el fragmento del libro, vamos a desgranar la voz de Bárbol paso a paso. Lo vamos a hacer como hicimos con Merry Pippin en 2 puntos. El primero, el punto referencial, que es la información que nos da el texto, ¿no? El personaje, el sitio en el que se encuentra, cómo se relaciona con los demás, todas estas cosas. Y a continuación el punto anatómico, cómo se refleja todo esto en la anatomía, las movilizaciones que hacemos de nuestro maravilloso y poderosísimo aparato vocal para hacer la voz. Bien, el primer punto, el punto referencial,
Tenemos al personaje de Bárbol. ¿Cómo es Bárbol? Bueno, es una criatura fantástica, al contrario bueno, Merry Pippin también son criaturas fantásticas, aunque están más humanizadas. Sin embargo, Bárbol está mucho más deshumanizado, ¿no? Es un árbol viviente. Entonces, esta criatura, que como los árboles, él también lo menciona, hace referencias, los árboles son muy longevos, pueden aguantar, no tienen el mismo lifespan, tiempo de vida que un ser humano, o que lo que podría ser un hobbit, ¿no? Entonces, esto ya te tiene que dar algo para la voz. A mí esto ya me influye mucho. Entonces, pues un árbol como es también, la textura del árbol, la corteza, esas arrugas, esa vejez, también en el texto, en la película también está presente. A Bárbol le gusta ir con tranquilidad. Se queja mucho cuando le hablan rápido, cuando le quieren contar muchas cosas. Hay una parte del texto en la que dice él: esperad, vamos a volver atrás, que no me ha quedado claro esto, o vamos a especificar más en esto, o vamos a profundizar más en estos detalles. No le gusta ir rápido, le gusta detenerse poco a poco, porque su ritmo de vida es otro. Lo que para nosotros sería 50 años, pues para él es quizás pues un suspiro y necesita tomárselo con calma. Ya me estoy desarrollando mucho en el punto referencial. Entonces, simplemente terminar con la atmósfera, con el ambiente en el que se encuentra Bárbol físicamente, pues es un bosque viejo, un bosque con mucha historia. Bárbol también ha viajado mucho, entonces es un personaje sabio, es inteligente, y eso se demuestra en su expresión oral, en el recurso lingüístico que utiliza. Es alto, es elevado. Cuando se expresa con los hobbits, utiliza una expresión oral compleja que demuestra que es pues, un ser que ha investigado, que ha escuchado muchas historias, que ha conocido a muchas criaturas, y como el bosque, tranquilo, con su calma, va a su propio ritmo, el ritmo del agua. Los animales no se rigen por las mismas leyes sociales o del tiempo que nosotros. Entonces ya pasamos, ¿sí?, al punto anatómico. Todo esto influye en la anatomía. Vale, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo lo aplico a la anatomía? En mi caso, en mi propuesta, como es un personaje sabio, inteligente, calmado, tranquilo, que ha vivido mucho, que se toma las cosas con calma, que no quiere ir rápido, entonces, ya de primeras, la voz tiene que ser lenta, pesada y lenta, porque es una criatura grande, es una criatura además que es de tierra, que está enraizada, ¿no? Bueno, estaba enraizada, ¿no? No es un árbol tal cual, es una criatura caminante, pero si tuviéramos que coger un elemento, fuego, tierra, agua o aire, pues lo relacionaríamos con la tierra. Entonces es una calidad pesada. Entonces hacemos un alargamiento de la laringe como si bajase, ¿no? Bueno, aquí con la nuez se nota mucho ese descenso de la laringe, ¿no? Bueno, descenso, alargamiento, ¿no? Para grabar la voz. Eso de base. Pero ya cogemos una calidad que ya es una calidad creada específicamente para esto, que a mí me gusta mucho para este tipo de personajes, grandes, pesados, como con mucha presencia también, porque tiene mucha presencia, atrae mucho la atención Bárbol. Es la técnica que se llama vocal fry, aunque tiene otros nombres también, pero digamos que el más común es el vocal fry, que para eso utilizamos una calidad, una posición de los pliegues vocales, de las cuerdas vocales, digamos que los pliegues se cierran muy sedosamente, o sea, no están del todo cerrados, pero están en contacto, casi como un cierre así, y cuando soltamos el aire de forma suave, mejor, para empezar, se produce un burbujeo. Yo lo relaciono con la sensación de burbujeo. El resultado es
Bueno, esta es la posición de los pliegues vocales. Para llegar al vocal fry empleamos ese alargamiento de la laringe, ¿no? Esta construcción de los pliegues, la laringe y la dosificación del aire con este grave, ¿no? Con este grave sonaría... pero no vamos a hablar así, obviamente, esto es la base. Luego, a partir de aquí, ya al final vemos el resultado. Vamos a ir desgranando primero. Tenemos el vocal fry, que bueno, os voy a hacer mejor la demostración. Es vocal fry, hablando así, sí. Ese sería. A partir de ahí añadimos más elementos anatómicos. Bien. Ya que tenemos esto, tenemos la lentitud. La expresión oral es lenta. Tono grave, tempo lento, pausado. Hablamos así, de esta manera. Bien, la línea melódica tiende al grave, pero hay ascensos. No demasiado punzantes, pero hay pequeños ascensos en la línea melódica para que tenga juego la voz, porque si no sería muy aburrido hablar ahí. Hola, me llamo Daniel y me gusta hablar de esta manera tan aburrida. Ja, 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 ja. Soy tan aburrida hablando así que me voy a dormir. Me duermo. No, con una línea melódica, con unos agudos, con unas elevaciones y descensos. Entonces hablamos así, hablamos de esta manera. Estamos también, para que la voz sea, digamos, muy a tierra, muy terrenal, muy abajo. La resonancia está por esta zona, está por la laringe, está por la zona pectoral. Las vibraciones, la resonancia, el aire, digamos que el punto céntrico está en esta zona. La voz de Bárbol. Tenemos que, aparte de bajar esta voz aquí, tenemos que hacer una voz oral, evitando la nasalidad. Entonces, el efecto, bueno, ya lo vimos con Merry Pippin. El truco es taparnos la nariz para comprobar que es oral. Pero claro, aquí influye, se me pegan las pieles de la nariz. El velo del paladar tiene que estar cerrado. Entonces, para comprobar que está cerrado, lo que podemos hacer es un truquito muy sencillo que es... Hablamos así, y si hablamos así, no hay nasalidad, apenas noto las vibraciones cuando me tapo los dedos, cuando me tapo la nariz con los dedos. Entonces ahí está también. Cerramos el velo del paladar, entonces al cerrar el velo, esta parte blandita del fondo de la boca, donde está la úvula, por esa zona, esa parte, claro, al taparla no pasa ya el aire por la nariz, salvo los sonidos oclusivos. Recordemos este cierre de la boca, ¿no? Las M's, las P's, las que cierran la boca de manera que no pase el aire tenga que pasar el aire por la nariz. Bien, pues ya está. Esa sería la voz de Bárbol. Bueno, la voz no, las partes, ¿no? Ahora os voy a leer un pequeño fragmento que había seleccionado para ver mejor todavía la técnica de la voz de Bárbol, que es una parte en la que Bárbol les canta a Merry y a Pippin una canción en referencia a la relación entre los Ents y las Ent mujeres, que éstas ya no viven con los Ents, sino que se han emancipado y cada uno pues ha seguido por su sendero. Y es como una canción, bueno, de nostálgica, esa es la palabra.
Voy a taparme la nariz para que veáis, para que comprobéis que la resonancia no es nasal, sino que el flujo de aire es totalmente oral. Entonces, para eso, el bostezo para llegar a esa voz. Bostezo amplio. Cuando la primavera despliega la hoja del haya y hay savia en las ramas. Cuando la luz se apoya en el río del bosque y el viento toca la cima. Cuando el paso es largo, la respiración profunda y el aire se anima en la montaña, regresa a mí y di que mi tierra es hermosa. Ahora la mujer. Cuando la primavera llega a los regadíos y los campos y aparece la espiga. Cuando en las huertas florecen los capullos como una nieve brillante. Cuando la llovizna y el sol sobre la tierra perfuman el aire, me demoraré aquí y no me iré, pues mi tierra es hermosa. Para llegar a esta voz, lo que hago es cambiar el velo del paladar. Si antes la voz era oral, ahora la voz va a ser nasal. Entonces, se produce esa apertura. Y no quiero que sea la voz totalmente nasal, sino que tenga tendencia a la nasalidad. Entonces, tapamos la nariz y llevamos el flujo del aire a esa nasalidad, a esa nariz que tenemos. Entonces, una vez aquí, pues ya le ponemos una voz aguda. Cuando la primavera llega a los regadíos y los campos. Cuando la primavera llega a los regadíos y los campos. ¿Por qué hago esto? Porque no quiero que la voz se aleje mucho del ent, de la voz esa profunda. Entonces, porque podría cambiar, podría utilizar una calidad de voz que se llama falseto para subir todavía más el tono, para hacer sonidos más agudos, pero no quiero, porque quiero que esté en la línea del tono, de las movilizaciones que hago para sacar la voz de bárbol. Esa laringe también, la laringe, hacemos una inclinación en la laringe, una pequeña inclinación para darle esa calidad. Entonces, ese pequeño, como un pequeño sollozo así interno, como yendo a lo infantil, pero justito, porque no queremos infantilizar la voz. Entonces ya habla así, y con una lentitud, la lentitud se mantiene. Y tenemos también ahí ese de alguna manera, todavía está ahí. Entonces aparece para darle la vejez. Cuando la primavera llega a los regadíos y los campos. Claro, ahí no se nota quizás mucho, pero si alargo las vocales se nota que está. Cuando llega es que es más ligero. ¡Qué bárbaro! Es más ligero. Está ahí el vocal fry, pero es más ligero. Y esas son las voces de ent. ¿Y cómo sería la versión femenina? La ent mujer. Bueno, espero que os haya parecido interesante y nada, nos vemos en el próximo vídeo con alguna otra propuesta. Veremos qué viene a continuación. Probadlo, a ver si llegáis a ella, y bueno, con cualquier experiencia pues me podéis comentar en los comentarios, y cualquier duda, cualquier cosa, aquí estamos. Un saludo, nos vemos.